Señor, por favor, quita de nosotros los prejuicios, las distracciones, los afanes y que toda nuestra atención esté en escuchar a aquel que venció la cruz, aquel que resucitó y aquel que volverá. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarle a que tome asiento y que podamos de alguna manera repasar en qué venimos trabajando. ¿Cuál es la serie en la que estamos? La supremacía de Cristo. Y estamos viendo la supremacía de Cristo ¿desde qué libro? Desde Hebreos, ¿cierto? Y hemos abordado el capítulo 1 y hoy vamos a iniciar con el capítulo 2. Y he colocado al nombre de esta prédica, presta atención. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Desde bebés. Creo que el momento en donde más se dice esta frase es a los niños chiquitos. Por favor, presten atención. Por favor, mírame que te estoy hablando. Presta atención. Es una frase que escuchamos en muchos momentos de la vida, claro, cuando estamos chiquitos. A los adolescentes y jóvenes, por favor, preste atención. Si va en la calle, mira hacia atrás, no le reciba nada a nadie. Siempre de alguna manera estamos colocando, como anticipando esta frase para que nuestros oyentes, la persona que la que estamos diciendo, de alguna manera como que se ubique y ubique todos sus sentidos en algo que para nosotros es importante. Es una frase que dicen muchos los profesores en el colegio, en la universidad. Es una frase que si la escuchamos de parte del médico, asusta, ¿no? Preste atención, sus exámenes y uno ya... De alguna manera, solo la frase nos hace como volver y poner todos nuestros sentidos en algo que están diciéndonos. Esta frase es una exhortación y es un llamado urgente a que todo lo de nosotros, todo nuestro ser se centre en una información que se nos desea transmitir. Y la frase de alguna manera nos da una instrucción después. Y yo quiero hacer hoy un ejercicio con ustedes. Quiero que presten atención a un video. Y presten atención en este video a todos los cambios que ocurren. ¿Está bien? Entonces coloquemos el video. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you? Bueno, todos lo vimos, ¿cierto? ¿Prestaron atención? Si usted ha visto antes este video, no participe en lo siguiente. Si no lo ha visto, sí deseo que participe conmigo. ¿Cuántos cambios detalló en la imagen? Yo les dije al principio, presten atención a todos los cambios. Dani dice 3. ¿Alguien no notó ningún cambio? No se puede repetir. ¿No notaste ningún cambio? Listo. De alguna manera, cuando yo les dije presten atención, yo sé que todos estuvieron muy atentos. ¿Pero a qué fue lo que prestamos atención? A lo que se decía. ¿A quién era el asesino? Y hasta nos dio risa al final, como él trae esa deducción, pero no vimos cambios. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos prestar atención a lo que nosotros queremos y no a lo que nos indican. Quiero que vuelva y vea el video y preste atención a cuántos cambios habían. Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom.
I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Es fácil no ver algo de lo que no se está pendiente. ¿Prestamos atención? Dani dijo 3, pero fueron 21 cambios. Que es difícil, aún aunque coloquemos atención, porque nosotros estamos colocando la atención en lo que creemos que es importante, no en lo que se nos indica. Este pequeño ejercicio, de alguna manera, lo hizo el autor de Hebreos, en el capítulo 2, del versículo 1 al 4. Él, de alguna manera, quiso darle un video a su auditorio diciendo, coloquen atención en esto, porque esto es lo importante. Si su auditorio hizo lo de nosotros y creyó que no, que lo importante era tal cosa o no, no lo sabemos. Pero aún hoy la palabra de Dios está diciendo para nosotros, preste atención a lo que se nos está diciendo en el capítulo 2, del versículo 1 al 4. Quiero que se coloque de pie conmigo y quiero que lo leamos juntos. Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos tanto por señales como prodigios. Quiero que tome asiento y que piense nuevamente. El autor está diciendo, preste atención. Preste atención aunque usted tenga un conocimiento de su fe. Recuerde que el auditorio de Hebreos era un auditorio hebreo que tenía una fe sólida, que creía en la Torá, que tenía de alguna manera unas convicciones firmes en su fe, unas convicciones aún que estaban ignorando la persona de Cristo porque seguían pensando que eran salvos por el linaje de Abraham, por el linaje de Abraham. Y en este auditorio él está diciendo, preste atención. Usted puede que crea que se la sabe todas, que conoce todo acerca de la fe, que ya conoce lo básico, pero preste atención porque necesito que centre sus ojos en alguien. Y esa persona es Cristo. Y quiero dividir el estudio de este pasaje en 2 puntos. El primer punto es la exhortación que está en el versículo 1. Y quiero volver a leer el versículo y que usted me siga ahí en su Biblia. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Lo primero que quiero notar es cuál es la primera palabra. Por tanto, por lo tanto, en otras versiones. Y esa es una palabra que nos está diciendo, tenga en cuenta lo que ya se ha dicho. ¿Qué es lo que se ha dicho en el capítulo 1? No prestamos atención el domingo pasado. Que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a todas las cosas, a los profetas, que es el creador, que en Él se sustentan todas las cosas. Si usted repasa y vuelve a leer de pronto en casa, y le animo a que lo haga, el capítulo 1 es toda una doxología de Cristo. Están exaltando y están diciendo quién es la persona de Cristo y desde antes de la creación Él estaba y cómo en Él se sustentan todas las cosas. Así que para iniciar el capítulo 2, el autor está diciendo, por lo tanto, recuerden todo lo que hemos visto. Si Cristo es superior a todas las cosas, ahora presten atención a eso. ¿Por qué es importante lo que antecede? Porque es el sustento de lo que debemos prestar atención. Si Cristo es superior a todas las cosas, ahora usted puede poner su atención en eso que ahí el autor va a decir. Recuerde que la última parte que abordamos del capítulo 1 es que está diciendo que Cristo es mayor a los ángeles. Y viene
estos 4 versículos como una exhortación, y si usted ve el 5º versículo dice, porque no sujetó ¿a quién? A los ángeles. Entonces el autor viene hablando de la supremacía de Dios frente a los ángeles, hace un pare y dice, presten atención a esto, y vuelve al tema de Cristo superior a los ángeles. Así que ese, como decía el pastor la vez pasada, esa carnecita, esa sustancia que hay en la mitad, debe poner nuestra atención también, debe llamarnos a decir, bueno, ¿qué detalles quiere decir el autor en esto? Ese presta mucha mayor atención, es una exhortación que se hace en la carta. Es el primer, algunos teólogos dicen, es el primer mandamiento que usted tiene en Hebreos. Si usted lee antes, no nos está diciendo nada acerca de lo que nosotros debemos hacer, sino está hablando de la persona de Cristo. Pero esta es la primera mención que viene en la carta para decir, usted tiene que hacer esto. Y no es una sugerencia, no es, si usted quiere, preste atención. Es una necesidad. Porque si usted no presta atención, ¿qué va a pasar? Ahí dice, ¿qué va a pasar? Se desvía. Entonces, de alguna manera el autor está diciendo, no es una sugerencia, porque si usted la deja de esa manera, usted se va a desviar y no va a terminar en el plan y en la voluntad perfecta de Dios. Esta exhortación, ¿cuál es? Que debemos estar prestos a recibir lo que Dios nos desea comunicar. ¿Y qué es lo que Dios nos desea comunicar? A lo que hemos oído, ¿Qué es lo que han oído en el capítulo 1? Cristo. Por consiguiente, el autor parece que hiciera una exhortación obvia. Todos sabemos que debemos centrarnos en Cristo. ¿Por qué entonces él está diciendo a su auditorio, presten atención y escuchen y pongan sus ojos en Cristo? Porque de alguna manera la ecuación no está funcionando. Su auditorio, un auditorio de fe, un auditorio que conoce la Torá, no está centrado en Cristo. ¿Cómo esta exhortación cala hoy para nosotros? Usted puede decir, no, pero yo creo en Cristo. Yo tengo mis ojos en Cristo. Yo estoy con Cristo. Pero aún así Dios hoy le está diciendo a usted, preste atención y coloque sus oídos, su mente, todo su ser, ¿en quién? En Cristo. Porque de alguna manera la ecuación tampoco a veces funciona para nosotros. El mensaje que está diciendo el autor no es preste atención a los salmos. Él de alguna manera está centrando su atención en la persona de Jesús. Aquel que es Dios mismo y aquel que da su vida por nosotros y nos da salvación. Y les está recordando a ese auditorio que esa persona de Cristo no solo da salvación como si fuera un acto de nuestro pasado, borró mi pasado y ya, ahí se quedó mi salvación, sino como un acto también presente, que la salvación me santifica y me hace más como Cristo. Y como un acto futuro, porque en la salvación mi cuerpo ya no estará sometido al pecado, sino viviré eternamente adorando a Cristo. Por consiguiente, yo no puedo ver a Jesús simplemente como un momento histórico en el que Jesús dio su vida en la cruz, me salvó del pecado y ahora es mi súper amigo. La salvación es mucho más que eso. Él dio su vida. Él rompió las cuerdas que me ataban y me hacían esclavo del pecado. Pero hoy Él me ayuda y me santifica a través de la obra del Espíritu Santo. Me renueva, me transforma más a la imagen de Cristo y me permite caminar para volver a encontrarme con Él. Por consiguiente, la salvación no es solo un momento. Estamos viviendo la salvación en nuestras vidas. Es algo constante que no podemos perder de vista. Y de alguna manera, el autor de Hebreos le está diciendo a su auditorio, no es solo la Torá. No es solo la ley, no es solo aquellas cosas que Dios dijo en un momento. Todo eso ocurrió, la ley, los profetas, todo eso ocurrió para anunciar y apuntando a una persona. ¿Quién era? Cristo. ¿Por qué en el Antiguo Testamento se mataba un cordero? Porque tenía un sentido al poder ver el cordero en la cruz que nos expía del pecado.
¿Por qué vimos los profetas? Y profetas que también se equivocaron, porque vendría un verdadero profeta que sería Cristo. Aún la Torá, aún el Antiguo Testamento, aún el resto de la palabra apunta ¿a quién? A Cristo. Preste atención en Cristo. Y si usted nota, dice, no sea que nos desviemos. ¿Desviarnos de qué? De alguna manera, el término que se utiliza ahí en el original tiene que ver con lo náutico. La vida no es un lago, es un río. Y usted está contra corriente. Si usted no está con sus ojos en Cristo, ¿qué hace la corriente? Se lo lleva. Y se lo lleva no para una playita, se lo lleva hacia destrucción. Y eso es lo que está comunicando el autor de Hebreos. Si usted no centra sus ojos en Cristo, la corriente se lo lleva hacia destrucción. Y uno podría hacer, uy, no, terrible las personas que se apartan del Señor. Esto es sutil. Y esto de alguna manera todos los días uno va como un poquito para acá y se devuelve como 3. Porque nosotros caminamos y estamos contra la corriente. Pero cuando empezamos a escuchar, recuerden el término, lo que hemos oído, cuando empezamos a escuchar otras cosas que no son la persona de Cristo, que no es la palabra de Dios, sutilmente nos dejamos ir arrastrando por otras cosas. Voy a poner un ejemplo de pronto para los jóvenes. Todo el discurso que hay en torno a lo de género, sutilmente nos puede hacer pensar, no, pero Dios también estaba para ellos, debemos no decirles que es pecado. Debemos primero amarles, de pronto en el camino Dios va haciendo sus cosas y sutilmente dejamos de ver algo que Dios ha dicho en su palabra y que lo vamos optando como bueno. ¿Y qué pasa? Nuestro corazón se va desviando de la persona de Cristo. Para los matrimonios, perdonar. ¿Hasta dónde perdono? ¿Hasta dónde aguanto? Y todas las voces de las amigas, de la mamá, de la hermana, no, ya fue mucho. Ya hay un límite. Y sin darnos cuenta, nos alejamos de aquello que Dios nos está instando, de amar, de que el matrimonio sea un reflejo de Cristo y su iglesia. ¿Cuántas veces Cristo ha perdonado a su iglesia? Es sutil. Así que cuando lo pensamos en nuestra propia vida, como que nosotros también nos hemos dejado desviar por cosas. ¿Cuánto nos hemos dejado desviar nosotros muy sutilmente porque no estamos escuchando a Cristo? He puesto 2 ejemplos, habrá muchos, pero quiero que de alguna manera usted piense cuáles son esas luchas en las que usted se ve enfrentado frente a su fe. Yo creo esto, pero en el trabajo estoy viviendo esto. Yo creo esto, pero me estoy sintiendo así con mis hijos, con mi esposo. Yo creo esto, pero no me aguanto el hermano de la iglesia. ¿Cómo ahí me estoy acercando a ver a Cristo y su palabra para no dejar desviarme? Por tanto, si usted y yo decidimos no escuchar a Jesús cada día, acuérdense que no es un momento, no es el momento en que me convertí, sino cada día y considerar poner nuestros ojos en Él, nos vamos a desviar de su voz y de lo que Él nos está diciendo. Esto no es un asunto de casualidad, no podemos actuar como si ya supiéramos todo. Necesitamos seguir estando en la palabra de Dios. Quiero que por un momento usted mire Hebreos 3:1. Dice, por tanto, hermanos santos, partícipes del llamado celestial. ¿Qué dice? Consideren ¿a quién? A Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Ese es un ejemplo más de todo lo que viene adelante en Hebreos, que sigue llamando la atención de su auditorio a considerar ¿a quién? A Jesús,
Escúchenlo, mediten en él, enfóquense en él. Y esto suena lindo y es parte de la fe, pero quiero que usted sea honesto. ¿Cuánto de esta semana, solo piense en esta semana, cuánto de esta semana usted dedicó para estudiar la palabra, para tener intimidad con Dios, para escuchar una canción en oración y escuchar a Dios en ello? ¿Cuánto? ¿O realmente usted escuchó más las noticias, Netflix, una serie, un juego, a su esposo, a un amigo? Si realmente llamamos a considerar a Jesús, tiene que haber un cambio en nuestra vida y en nuestra agenda, que priorice a Cristo como el supremo, que priorice escucharle a Él por encima de todas las cosas, que priorice que nuestra actitud pueda ser como la de Cristo. Filipenses 2, y creo que es uno de los versículos que a mí más me gusta, dice que tu actitud sea la que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo voy a hacer mi actitud como la de Cristo Jesús si no conozco cuál fue la actitud de Cristo? ¿Cómo actuó Cristo cuando estaba enojado? Los evangelios lo dicen. ¿Cómo actuó Cristo cuando aún sus padres le llamaron la atención? El evangelio lo dice. Pero si no vamos allí y si no estudiamos esos pasajes, ni siquiera vamos a conocer a la persona de Cristo para que nuestro carácter sea moldeado como es. John Piper dice, el primer mandamiento de este libro no es trabajar para Jesús, sino escuchar a Jesús. Él no nos está mandando a orar para Él, sino a mirarle. De ahí vienen todos los cambios de nuestra vida espiritual. Si hoy usted dice, ay, yo he tratado de cambiar tanto esto en mi vida y no he podido, de pronto usted se ha centrado en trabajar para Jesús, servirle, hacer cantidad de cosas, pero no estar a sus pies, no escucharle, no meditar en Él. Esta es una frase que nos evoca el pasaje de María y Marta, ¿se acuerdan? Es necesario. El primer mandamiento no es trabajar para Jesús, es poder escuchar a Jesús. Quiero que ahora veamos el segundo punto, del 2 al 4. Y quiero nuevamente leerlo, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos tanto por señales como por prodigios. El segundo punto, miramos el primero, fue la exhortación, y ahora el segundo punto son algunos aspectos a considerar. En este mandamiento hay algunas cosas que el autor desea que usted considere. La primera es la palabra dicha. Y de alguna manera uno entiende muy bien el primer versículo y después vienen los otros y uno se confunde un poco. ¿Por qué si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución? ¿Cuál fue la palabra hablada a la que se refiere el autor? La palabra hablada a la que él está haciendo mención es a la Torá. Él está diciendo, para que podamos entenderlo más, porque si la Torá, la palabra que se dio en el monte Sinaí al pueblo, la ley, fue hablada por medio de ángeles. Y usted puede decir, pues yo no me acuerdo que en el monte Sinaí se haya dado la palabra por ángeles. ¿Se acuerdan de esa historia? Que Moisés sube y se encuentra. Ahí no hay una mención de los ángeles, pero quiero que me acompañe un momento a Gálatas 3:19. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles, por mano de un mediador. Y quiero que ahora vaya a Hechos 7. Hechos 7:53.
ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. De alguna manera, los autores del Nuevo Testamento hacen una mención que cuando la palabra fue dada, la ley fue dada, hubo un rol que jugaron los ángeles. La Biblia no detalla cuál fue ese rol. Estuvieron presentes, estaban alabando mientras Dios daba la palabra, ellos dieron una parte, no se dice y no vamos a especular en ello. Las dos referencias de Gálatas y Hechos dice que de alguna manera jugaron un rol, estuvieron presentes. Entonces, volvamos al versículo 2. Porque si la palabra hablada, la Torá, por medio de ángeles resultó ser inmutable. La ley, esa palabra que fue dada, fue supremamente importante para el pueblo. No cambió, fue lo que determinó las leyes de ahí en adelante hasta que vino Cristo. Así que era importante, no fue inmutable. Y toda transgresión, todo pecado y desobediencia recibió una justa retribución de acuerdo a lo que decía la ley. ¿Se acuerdan que la ley decía que si usted pecaba tenía que hacer tantos sacrificios, que si había una persona que caía en adulterio se hacía esto, que si una mujer estaba en su periodo menstrual se hacía esto? Todo el detalle está en la ley. Todas las desobediencias, todos los pecados tenían una justa retribución. Y de alguna manera, recuerden, el auditorio es un auditorio que conoce la ley. Así que el autor está diciendo, si la ley, si esa palabra fue entregada a través de ángeles, si esa palabra fue tan importante, no fue inmutable, si esa palabra se cumplió frente al pecado y vino la retribución, gracias, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Él está diciendo, ¿te imaginas cómo ha de ser si usted y yo descuidamos una salvación tan grande que no fue dada por ángeles? ¿Cuál es esa salvación tan grande? Cristo. Cristo no fue un anuncio de ángeles. Cristo fue anunciado por Dios mismo. ¿Y Cristo es superior a quién? A los ángeles. Ese auditorio hebreo escucha eso y siente temor, porque sabían la importancia de la ley, sabía que la ley se había cumplido, sabía que la ley había traído su castigo como estaba escrito en la ley. ¿Cuánto más Cristo, que no había sido anunciado por ángeles, que había sido anunciado por Dios mismo, que había traído salvación y que era superior a los ángeles? Preste atención. Su mayor atención no debe estar, y con esto no quiero desestimar el resto de la escritura, pero toda la escritura apunta a Cristo. Su atención debe estar en Cristo, en su obra para usted. Esta palabra, ahí dice en la pregunta del versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y con este versículo no quiero que ustedes se queden en mente, la salvación se pierde, no se pierde y entremos en un debate teológico. Cuando el autor está hablando de descuidar, está diciendo, si usted decide no escuchar a Jesús cada día y considerar poner sus ojos en otras cosas, usted está ridiculizando y quitando la importancia a todo el capítulo 1 de Hebreos. Y está diciendo, realmente Jesús no es tan importante como lo está diciendo Dios mismo. Él no es tan importante, Él puede estar de segundas en mi agenda. La única razón sería que apreciáramos otra cosa como más importante que escuchar y considerar y poner nuestros ojos en Jesús. Y lamentablemente, aún yo preparando la exposición de la palabra, uno se da cuenta que sí pone a veces sus ojos en muchas cosas que no son Jesús. Que la mayor importancia muchas veces no está en Cristo, no está en su obra, no está en lo que Él está haciendo hoy en mí, en lo que está transformando en mí, sino que a veces la mayor importancia está en mí misma. Que yo me sienta bien, que yo reciba las bendiciones de Dios, que Dios cumpla la promesa que me dio hace 5 años. Y sin darnos cuenta, la supremacía dice, la supremacía de yo.
y no está Cristo en la ecuación. Termina diciendo, esa salvación tan grande fue anunciada primeramente por medio ¿de quién? Del Señor, de Dios mismo. Nos fue confirmada por los que la oyeron. Hay testigos de aquello que Dios mismo dijo y se cumplió. Y Dios, aún hablando, aún colocando testigos, testificó junto con ellos cuando asciende Cristo, tanto por señales como por prodigios. Este es el peso con el que concluyen estos versículos. Dios no habló mediante ángeles, sino directamente, sin mediador, sino a través de su Hijo. Dios mismo se levantó desde el cielo en Jesús y habló una gran salvación con sus labios, su vida y su muerte. Si descuidamos esta gran palabra, somos mucho más culpables que los del Antiguo Testamento, porque desobedecemos la palabra de Dios que fue dada por Dios mismo y que nos trajo una salvación eterna. Así que por favor, preste atención a la palabra de Dios en Cristo Jesús. Preste atención a la persona de Cristo. Preste atención a su obra en la cruz, a lo que sigue haciendo en usted. Preste atención a esta palabra que es fiel y digna. Esto es la única verdad absoluta. Preste atención a ello, a cada detalle. Y para hacerlo, pónganla en su agenda. Dedique tiempo para estar en ella, para conocerla, para meditarla. Si yo vuelvo a dar la instrucción del video inicial y mi instrucción fuera, omitan lo que se dice y piensen atención a los cambios de la escenografía. Hubiera sido diferente, ¿cierto? Hoy su vida puede ser diferente porque el autor de Hebreos sí está diciendo con detalle a qué debe prestar atención. Así que no hay excusa. Preste atención a Cristo. Preste atención a aquel que fue anunciado por Dios mismo y que es Dios. Preste atención porque es la única manera de que usted no se desvíe y no vaya rumbo a destrucción. Para de alguna manera aplicar, quiero hacer un ejercicio para terminar. Quiero pedir a los facilitadores si me ayudan repartiendo una hojita. Y por favor le pido, preste atención a las instrucciones que les voy a dar. Usted va a recibir la hoja, no la llene hasta que yo dé todas las instrucciones. ¿Está bien? Entonces van a recibir la hoja. Si alguno necesita lapicero, que también pueda levantar su mano y ellos les van a ayudar con lapiceros. Norbert, ¿me puedes ayudar con William para que sea más rápido esta zona, porfa? ¿Listo? Mientras usted va recibiendo, va a ir escuchando las instrucciones y van a aparecer ahí en pantalla. Si usted ve, usted tiene una autoevaluación. Lo primero es que ese papel es suyo. Eso no quiere decir que usted diga, entonces no voy a hacer el ejercicio, porque el ejercicio es el elemento práctico de lo que estamos aprendiendo. Pero quiere decir que usted no va a entregar ese papel y que esto es una autoevaluación que solo es entre usted y el Señor. Por consiguiente, le pido que sea honesto, porque esto es con Dios. ¿Hay alguien que falte de hoja? Por favor, levante la mano. De lapicero. Levanten la mano los que faltan por lapicero para que podamos entregarles lapicero. Todos deben tener un lapicero, hoja y lapicero, así que levante su mano si falta lapicero. ¿Listo? Entonces, vamos a ir ítem por ítem leyendo y vamos a ver qué dice. ¿Lees la Biblia diariamente? ¿Qué es leer la Biblia diariamente? Leer. Abrí un salmo y leí, ya, me fui. Eso es leer la Biblia diariamente.
Pero mire lo que dice el segundo. Tomas un tiempo intencional para estudiar y meditar en la palabra. ¿Qué diferencia hay entre este y el anterior? Que yo realmente dispongo un tiempo en mi agenda para estar en intimidad con Dios, en leer el pasaje y al menos hacer las dos preguntas que le hemos invitado a hacer para estudiar la Biblia. ¿Cuáles son las dos preguntas que les hemos invitado como iglesia a hacer para estudiar la Biblia? ¿Qué me dice Dios? ¿Y en qué me desafía? ¿Cierto? Al menos esas dos preguntas. ¿Qué me está diciendo este texto acerca de Dios? ¿En qué me está desafiando a mí? Esa es la diferencia frente al anterior. En el anterior solo leo, en el segundo tengo un espacio de estudio y de meditar el texto. Tercero, tengo una disciplina de tu vida es la memorización de la palabra. Y quiero otra vez acá hacer un paréntesis. Esta autoevaluación no es de toda su vida de creyente. A mí de niño me enseñaron a memorizar la palabra, entonces lo anoto. No, esto es una autoevaluación de su último mes. Piensa en su último mes. En su último mes, ¿cuántos versículos se ha aprendido? ¿Listo? Para que lo hagamos muy puntual. Tercero, ¿eres intencional en prestar atención a los espacios donde la palabra se expone? Intencional es que estoy prestando totalmente atención, que medito en eso, que me hago preguntas, que me cuestiono. ¿Cuáles espacios se expone la palabra en la iglesia? La prédica, las reuniones ministeriales, la educación cristiana, el podcast. ¿Realmente lo escucho y soy intencional en ver qué está hablando Dios? ¿Cómo conozco a Cristo en ello? ¿Eres intencional en aplicar lo que Dios te está diciendo en su palabra? A veces escuchamos y entendemos la palabra, pero no pensamos cómo aplicarla. Voy a poner un ejemplo. Si prestaron atención a la prédica del domingo pasado, ¿cómo la aplicaron en la semana? Piensen, no me tiene que responder. ¿Fue intencional? Uy, el pastor habló en esto, yo creo que voy a aplicarla de esta manera en mi vida. ¿Somos intencionales en poder ver cómo aplicar la palabra de Dios en nosotros? ¿Aprovechas las herramientas que la iglesia dispone para crecer en la palabra? Y usted puede decir, ¿cuáles son las herramientas? Estudiando la Biblia es la guía que tenemos en nuestra app para que todos los días leamos una porción de la escritura juntos. La educación cristiana, las reuniones ministeriales, la consejería. Y por último, meditas en la persona de Jesús, en su obra y su carácter, para poder replicar esa actitud en tu vida. Meditas no es, ay, hoy pensé que Dios es lindo. No. Meditas es, uy, realmente Cristo, ¿cómo actuaría cuando le ofenden? Y yo, ¿cómo actuaría en esta situación que me están ofendiendo y me está chocando? Si se dan cuenta, al lado hay unas casillas desocupadas, ¿cierto? Puedes pasar a la siguiente. La idea es calificarnos de 1 a 5. ¿Cómo se va a calificar usted de 1 a 5? Ahí hay un ejemplo. 1 va a significar muy pocas veces o nunca. 2, esporádicamente. 3, usualmente. 4, frecuentemente. Y 5, siempre lo hago. No usamos decimales. 1, 2, 3, 4 y 5. Tomen unos minutos para contestar. Si alguien necesita ayuda o no entendió algo, con libertad levante la mano y tenemos personas para que le puedan apoyar.
Levanten la mano los que terminaron. Bueno, vamos a dar unos minuticos más. Recuerde que es personal, no se puede copiar del lado. Personal, personal. Los que van terminando les pido que sumen. ¿Cuánto les da? Sumen todos los números y tienen ahí un resultado y ya vamos a hacer algo con el resultado. ¿Todos sumamos? ¿Falta alguien? ¿O ya todos tienen sus resultados? ¿Sí? Bueno, ¿qué le animo? No tiene que decirle su resultado al de al lado. Yo voy a ir detallando unos resultados y depende su número, quiero que usted ponga atención a lo que está allí y que esto sea un desafío en su caminar, de lo que Cristo nos está hablando en su palabra. Vamos con el primero. Las personas que tuvieron un resultado un total de 1 a 10. Necesitas ayuda en el proceso. Acércate a uno de los pastores para que puedan acompañarte en este caminar. Delante del Señor, a las personas que tuvieron este resultado, delante del Señor, quiero animarles a que ahorita que vamos a tener un momento de orar, usted pueda reconocer su necesidad de prestar atención a la voz de Dios. Dígale, sí, Señor, tú eres importante en mi vida, pero realmente tengo una necesidad de escuchar tu voz, de colocar mis ojos en Jesús. Y yo quiero tener un cambio en mi vida y no permitir que la corriente me siga llevando lejos de tu voluntad. Para los que tienen este resultado, piensen eso para ahorita poder estar delante del Señor. Para aquellos que tuvieron un puntaje de 11 a 16, es apremiante que puedas establecer disciplinas en el estudio de la palabra y rendir cuentas en este proceso a un siervo de la iglesia. ¿Qué es rendir cuentas? Acercarse a un pastor y decirle, yo necesito que usted me esté preguntando cómo estoy en mi caminar de la lectura, del estudio de la palabra. Y que en eso usted pueda ser sincero cuando un pastor se acerque a usted y le diga, bueno, ¿cómo vas con eso? No voy mal. Bueno, nos vamos a sentar, vamos a acompañarte en esto. Usted necesita establecer disciplinas en su vida frente a la palabra. Aquellas personas que tuvieron este puntaje, quiero animarles que delante del Señor ustedes puedan expresar la lucha de poder ser constantes. Si usted tuvo este puntaje es porque usted está luchando en ser constante, porque usted sí lo anhela, pero está luchando y le cuesta estudiar la Biblia. Que usted delante del Señor pueda rendirse y decir, lo he intentado en mis fuerzas. He querido que esto sea lo primero, pero no he podido. Y Señor, quiero sentirme satisfecho no por los pocos esfuerzos que hago o por el versículo que leo todos los días en el app de la Biblia, y creo que eso ya es estudiar la Biblia, sino porque me quiero deleitar y apasionarme al escuchar tu voz. Porque quiero decir, hoy tuve un tiempo con mi Señor y fue espectacular escucharle a Él. Para las personas que tuvieron un puntaje de 17 a 24, fija metas puntuales que te permitan fortalecer tu responsabilidad de estudiar la palabra. No desfallezcas e invierte tiempo en la memorización. Si su puntaje estuvo allí, delante del Señor doblegue su carácter, su tiempo y sus argumentos para rendirse frente a la necesidad que tiene de estar en el Señor y no ocupado sirviéndole y haciendo cantidad de cosas. Que esas metas no sean una carga, no se coloque como una meta, voy a leer este mes toda la Biblia, porque es una carga.
Colóquese metas reales que sean una herramienta para poder encontrar disciplina en el estudio y en poner los ojos en Cristo. Para las personas que obtuvieron 25 a 32, incluye en tu disciplina de estudiar la escritura el poder estudiar un libro bíblico de manera más metódica, para así poder empezar a profundizar de otra manera el estudio de la Biblia. Delante del Señor exprese gratitud por las formas en que usted ha podido crecer en amar la palabra. Para estas personas no ha sido porque ustedes son buenas o tienen muy buena disciplina. Es porque la obra del Espíritu Santo se ha hecho en ustedes y le ha traído hacia su voz. Si usted precisa dirección para saber qué libro estudiar o materiales, acérquese a los pastores, que tenemos recursos para que usted pueda estudiar un libro de manera más metódica y profundizar en la palabra. Para las personas que obtuvieron de 33 a 35, damos gracias a Dios por tu disciplina en el estudio, meditación y memorización de la palabra. Sería lindo que te dispongas para poder acompañar a otros en este proceso. Acércate a un pastor y expresa tu deseo de servir en ello. Delante del Señor, reconozca que su disciplina no es un mérito, sino que usted ha entendido la necesidad que tiene de Dios. Que le cuide de que su corazón se incline al orgullo. Que le cuide de pensar que se las sabe todas y que es más que otros, sino que Dios le guarde en humildad, en dependencia de Cristo y en saber que le necesita más y más a Él. Pregúntele al Señor de qué manera usted puede servir para que otra persona pueda profundizar en la palabra. Quiero leer nuevamente el versículo 1. Por tanto, iglesia al encuentro, deben prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído acerca de Cristo, no sea que nos desviemos. Si Cristo es supremo, que sea una verdad tangible en mi prioridad de estar en la palabra. La supremacía de Cristo en mi vida es ahondar más en su palabra y en la persona de Cristo. Quiero invitarle a que de manera muy personal cierre sus ojos. Yo le he guiado de alguna manera con su resultado para que pueda estar delante del Señor y podamos orar. Al principio va a haber un momento de silencio y cada uno con su voz exprésele: Señor, yo me encuentro hoy así. Me encuentro así frente al estudio, frente a la meditación de la Escritura, frente a poner los ojos en la persona de Cristo. Y te necesito. Y yo después voy a orar. Dios, realmente deseamos prestar atención. Pareciera que es algo fácil y que es algo obvio, pero en nuestro caminar como hijos tuyos, muchas veces postergamos prestar atención a la persona de Cristo. Muchas veces no prestamos atención a lo que dice tu palabra y prevalecen más otras voces, otros argumentos.
Señor, hoy estamos delante de ti y aunque hemos hecho un ejercicio tratando de que sea lo más práctico, lo lindo es que todos estamos en la misma condición, necesitados de ti, necesitados de conocerte más a ti, de anhelarte más, de poder encarnar las palabras del salmista, que así como el siervo brama por las aguas, así brama mi alma por ti. Estamos igual de necesitados de crecer, de apasionar nuestro corazón a tu palabra, a tu voz, de poder deleitarnos al estudiarla, de saborear en ella tu carácter, tu perfección, tu soberanía, tu grandeza, lo magnífico que eres. De poder ver en cada versículo cómo se hace evidente tu amor, aquel que se expresa en Cristo Jesús en la cruz. Señor, que esa salvación tan grande no la descuidemos pensando que solamente fue un momento en nuestra vida, sino que podamos entender que tú tienes que calar en lo más profundo de lo que somos, en las mínimas decisiones, porque somos guiados por el buen pastor. Señor, hoy venimos con corazones arrepentidos frente a ti. Perdónanos, porque muchas veces tú no has sido nuestra prioridad. Perdónanos porque tu palabra no ha tenido el eco que necesita. Perdónanos porque la supremacía de Cristo en mi vida se ha opacado y me he dejado llevar por la corriente. Porque me he dejado llevar por cosas aunque son insignificantes, pero que les he dado más valor, que les he dado tiempo, que les he dado dedicación, que les he dado prioridad en mi agenda, pero no te la he dado a ti y al estudio de tu palabra. Señor, yo deseo que mi corazón pueda prestar atención a la persona de Cristo, que mi vida pueda prestar atención a tu palabra y que yo pueda hoy salir desafiada en ver que hay cosas que debo hacer. Gracias porque no estoy solo en medio de este caminar, porque tengo una iglesia, una comunidad que me acompaña. Gracias por las herramientas que has puesto en medio de nuestra iglesia, aún para poder crecer en tu palabra. Ayúdame a encontrar el sabor y la riqueza de poder estar en intimidad contigo. Señor, no quiero descuidar el anuncio del Dios mismo en la persona de Cristo. No quiero descuidar la verdad absoluta. No quiero descuidar la palabra que se hizo carne, que es Cristo. Sino que quiero que ella transforme mi vida y que mi actitud pueda ser la que hubo en Cristo Jesús. Señor, y entonamos esta canción como una expresión de nuestra adoración a ti. Bendito Jesús, que hoy te conozco. Bendito Jesús, que hoy desea ser lo primero en mi vida. Bendito Jesús, que no está en silencio, sino que me ha dado la escritura para conocerle. Te doy gracias, Dios, por hablar a tu iglesia, por mirar nuestro corazón, por permitir ver aún aquellas cosas que en mi vida están mal y que deben ser transformadas por ti. Qué esperanza saber que sigues siendo el buen alfarero conmigo. Qué aliento y qué alegría saber que sigues obrando en mi vida. Te damos muchas gracias, Jesús.